Era difícil entrar, tuve como 2 años trabajando ahí en el hospital, pero bueno, no había nombramientos, y bueno, después la vida me llevó por otro rumbo. Así que yo dedico mi actividad médica a la parte privada. Tengo un instituto con el doctor Diego Fernández que hace trasplante de hígado, tenemos un instituto que se llama Prometeo, y hace 12 años recibí el título de especialista en hipertensión por la Academia de Medicina. Y bueno, gran parte de mi actividad es con pacientes con hipertensión. Así que bueno, quería dejarles unas líneas de experiencia, pacientes con hipertensión y diabetes, que como puse en el título son muy malas compañías. Así que bueno, los saludo a todos los chicos que están, los doctores que están haciendo la residencia, que tienen un gran profesor que es Luis, bueno, y todo el equipo que está con Luis. Así que van a salir grandes médicos, grandes clínicos. La clínica es la especialidad soberana, es la especialidad más linda, más agradable para ejercer. Así que bueno, cuando digas, Damián, arranco Cuando vos la quieras, parte. Gustavo, puedes arrancar. Bueno, la primera diapositiva que les comparto es esta, es una diapositiva donde habla un poco de la carga mundial de diabetes tipo 2 e hipertensión. Todos sabemos que la diabetes tipo 2, secundaria a la obesidad, sigue aumentando en todo el mundo a medida que los estilos de vida que se asocian con el bajo gasto energético y la alta ingesta calórica elevada, particularmente los países de bajo ingreso como los nuestros y los países en vías de desarrollo, hacen que para el año 2025 se tenga alrededor de 380 millones de pacientes con diabetes. Y lo mismo la hipertensión. ¿eh? La hipertensión se calcula que para el 2025 llegue a 1.500.000, a 1.5 billones. Esta diapositiva me pareció interesante porque en los aumentos en la prevalencia de ambos vemos que se asocian las dos enfermedades. Como dice el título, son malas compañías. Y aunque la diabetes tipo 2 y la hipertensión se puede diagnosticar al pie de la cama prácticamente, cada uno de ellas, particular, tiene un complejo y heterogéneo mecanismo y fenotipos con riesgos elevados de enfermedad cardiovascular por separado y juntos se duplican o se triplican muchas veces. Vale decir, en concreto, esta diapositiva lo que intenta decir es que frecuentemente conviven estas dos patologías. No es una coincidencia, además, porque esta convivencia tiene mecanismos fisiopatológicos comunes, muchos de ellos relacionados con la obesidad y con la resistencia a la insulina. El año 2003, la revista The Time, que es la revista más importante en Estados Unidos, publicó en la tapa esta niña, fíjense, Hilary Carroll, que a los 11 años contaba en esta revista, en la página central, todas las complicaciones que tenía siendo una niña teniendo esta enfermedad. Prácticamente le impedía realizar su actividad a esa edad como cualquier otro chico. ¿Mm? Y nosotros acá en Mar del Plata, si es que está Luis todavía en el chat, pudimos hacer un estudio muy, pero muy importante que aún hoy sigue siendo consultado. Ya han pasado 8 años prácticamente, y todavía sigue siendo consultado por la cantidad de pacientes que vimos. Vimos 1.056 adolescentes en la ciudad de Batán y encontramos que la prevalencia en los adolescentes de hipertensión era de alrededor del 15%. Ahí les puse la cita para que lo puedan leer y saquen sus conclusiones, ¿no? También encontramos sobrepeso, obesidad, un sedentarismo muy, pero muy importante. Bien. Esta diapositiva lo que intenta mostrarles ya es los procesos vasculares por los cuales la diabetes y la hipertensión predisponen a enfermedades cardiovasculares. Como ven ustedes, además de los factores genéticos y la obesidad, ¿no avanza la diapositiva, me están diciendo?
No, creo que sí, ¿Se ¿eh? escucha? Ahí se ve bien. Te escucho, Sí, vos. sí, cambió. Estamos viendo el mapa conceptual. Bueno, que digamos los factores de riesgo comunes que promueven diabetes e hipertensión están asociados fundamentalmente con arteriosclerosis, disfunción endotelial, inflamación vascular, fibrosis y remodelado de la arteria. Y estas dos llevan fundamentalmente las complicaciones micro y macrovasculares. ¿Eh? Entendamos que estamos en presencia de dos enfermedades sistémicas, comparada con algunas que yo cuando era chico y estaba en el hospital me gustaba mucho el lupus. No sé por qué me gustaba el lupus. Buscaba lupus en todos lados, porque era una enfermedad sistémica. Después me di cuenta que había enfermedades sistémicas mucho más frecuentes que el lupus, que producían lo mismo: insuficiencia renal, ¿eh? Problemas cardiovasculares, problemas cerebrales, ¿eh? Y todo esto por el complejo daño tanto a nivel micro como macrovascular. Bueno, les preparé un caso clínico para discutir. Es un paciente de 60 años, diabético, de 8 años de evolución, que debutó en un control anual, y en ese momento tenía dislipemia, hiperuricemia y obesidad además. Estaba medicado con las drogas que se utilizan para medicar la diabetes y la hipertensión: metformina, vidagliptina, rosuvastatina, y para la presión una combinación de tres drogas prácticamente de entrada, porque el riesgo cardiovascular de este paciente y los valores de presión que tenían ameritaba que ya arranque con un esquema importante. Así fue derivado prácticamente al consultorio. ¿Eh? Este paciente tenía como antecedentes una madre hipertensa, un padre fallecido joven de infarto, había sido tabaquista, y tenía fundamentalmente al examen físico una obesidad androide, un índice de masa corporal de 33, con un perímetro de cintura muy ancho también, y estaba hipertenso. Como se ve ahí, estaba con valores, con ese tratamiento con tres drogas, estaba con valores por arriba de lo normal. Vamos a hablar ahora de ver cuál es el valor normal para un hipertenso diabético. Pero también estaba taquicárdico, estaba con una frecuencia en reposo de 90, lo cual habla del riesgo cardiovascular que tiene una persona hipertensa con taquicardia. Corazón que late muy rápido y muy hipertenso es un peligro. Puede hacer desprendimiento de placa y hacer un accidente de placa coronaria o cerebrovascular importante. Y tenía muchos datos, como puse ahí, que la calvicie androgénica, la obesidad central, el cuello en tonel, todos estos cuadros que me voy a detener un poco a mostrárselos en esta diapositiva que sigue, porque son cosas que los clínicos tenemos que empezar a revisar en nuestros pacientes. Después voy a ver los datos complementarios. Estos son los dos tipos de obesidad que nosotros estamos acostumbrados a ver: la obesidad ginecoide y la obesidad androide. Y esta obesidad ginecoide y androide, cuando uno los mira en las tomografías, esto es un escáner de dos individuos que tienen exactamente la misma medida de circunferencia de cintura. Ahí se ve en la columna lumbar de cada uno de ellos. ¿Y en qué se diferencian? Uno es un individuo, digamos, con poca cantidad de grasa subcutánea, el otro con mucha grasa subcutánea, pero este individuo tiene gran obesidad central intravisceral. Lógicamente, este paciente es hipertenso, diabético, dislipémico, con hígado graso, y la otra paciente, una mujer, que también tiene un diámetro de cintura semejante y una grasa total parecida a la del paciente masculino, no tiene hígado graso, no tiene obesidad o grasa central, intraabdominal, digamos intravisceral, y sí es externa la grasa que tiene a nivel subcutáneo. Obviamente, a mismo peso, mismo diámetro de cintura, este es un paciente de altísimo riesgo cardiovascular y la mujer también tiene un riesgo cardiovascular aumentado, pero no tanto. Eso es el escáner cuando uno ve los pacientes. Y esta diapositiva, este es un estudio horizontal, es una población de gran tamaño con diabetes tipo 2, donde relaciona el tejido adiposo visceral con los niveles de insulina, ¿no?
a mayor sensibilidad de insulina, lo contrario a resistencia, menor tejido adiposo visceral. Así la relación es inversa. ¿Me están escuchando? Perfecto. ¿Se escucha? Bien. Sí, sí. En esta diapositiva intenté que conozcamos entre todos cuáles son los datos importantes en los pacientes con síndrome metabólico, diabetes, hipertensión que uno tiene que ir a buscar en la camilla con el paciente. Bueno, y el primero de todos es la cantosis nigricans, que no, se busca fundamentalmente en el cuello, pero también puede ser a nivel de los omóplatos. Y la cantosis nígricans es una condición de la piel donde se ve una hiperpigmentación con esa textura aumentada, que no solamente se ve en las enfermedades cardiovasculares, sino también se puede ver en los síndromes paraneoplásicos, ¿no? El cáncer de estómago, por ejemplo, se asocia también a cantosis nigricans. Pero saliendo un poco de las enfermedades oncológicas, esto es un dato muy patognomónico de futura diabetes y de síndrome metabólico. Lo mismo que el arco corneal. En los depósitos de ésteres de colesterol en la córnea también son característicos de los pacientes con síndrome metabólico, como el caso de este paciente que estamos presentando hoy, y que muchas veces con estas cosas ya nos estamos enfrentando a un paciente de alto riesgo. Lo mismo los antomas, los antelasmas, cutáneos, que son los depósitos de lípidos en la piel, acá se ven, y acá también los tendones. Y por último, la calvicie clásica del paciente metabólico, que es una calvicie androgénica, muy característica de estos Perdón, no pacientes. estoy viendo las imágenes ahora. Se A ver quedó si paso. en donde está la imagen del tejido adiposo visceral. Ahí se ve esta diapositiva. Dice que datos clínicos. No, no se ve. Bueno, voy a tener que salir de vuelta y entrar otra vez. Qué pena. A ver. Perfecto. Con algunos datos clínicos que uno debe buscar en los pacientes, como es la acantosis nigricans, el arco corneal. Bueno, se me acaba de bloquear la computadora. A ver. Vamos a entrar de vuelta. Bueno, todos estos datos que yo ahora van a ver, que seguramente los ven más a menudo que yo en el hospital, son datos que son muy, muy relevantes en los pacientes con hipertensión y síndrome metabólico. El paciente con diabetes e hipertensión, digamos, tiene un mecanismo fisiopatológico común que es claramente el síndrome metabólico, la hiperinsulinemia. Ese es el mecanismo fisiopatológico por lo cual estos pacientes, digamos, llevan a estas dos patologías asociadas, junto con la hiperuricemia y el resto de las manifestaciones. Ahí estoy pidiendo unirme otra vez. A ver si puedo compartir ahora. A ver. ¿Se ve ahí? A ver. Ahí. ¿Se ve la presentación? Ahí se ve, ¿sí? Bueno, acá les había puesto a todos un poco lo que estaba conversando con ustedes, la cantosis nigricans, el arco corneal, los antomas, los antelasmas, la obesidad y la calvicie androgénica. Ahora, ¿qué datos clínicos son relevantes en el diabético hipertenso?
Bueno, fundamentalmente la presión arterial, tomarla en toda su forma. En forma sentada, en forma parada y en forma acostada. ¿Por qué? Como la diabetes es una enfermedad que cuando no está bien controlada produce disautonomía, la disautonomía también es parte de la presión, produce una disregulación en los senos carotídeos y en el callado aórtico, y produce hipotensión ortostática. O sea que hay que tomar la presión sentado y parado. ¿eh? Otra cosa que es clave es tomar los pulsos de los pacientes, buscar los soplos, y una maniobra muy fácil es esto que yo utilizo todos los días, no sé si se ve ahí, que es el oftalmoscopio. ¿eh? Esto lo utilizo todos los días. Todos los días hago fondo de ojo. Es más, he hecho un trabajo hace muchos años donde comparaba el fondo de ojo grado 3 en el paciente hipertenso, se correlacionaba con la microalbuminuria y la hiperuricemia como marcadores inflamatorios de daño vascular. Y el otro es la prueba de índice tobillo-brazo. No sé si ven ahí, también tengo el eco Doppler chiquitito, portátil, con lo que tomo esta prueba que les voy a enseñar ahora a realizar. Es esta maniobra que se llama prueba índice tobillo-brazo, que prácticamente tendrían que tener todos los diabéticos hipertensos. Se coloca Se puede hacer con el estetoscopio también, ¿eh? O se puede hacer con el dedo. Bueno, yo tengo el traductor se toma la presión en el brazo, digamos braquial, y también en la tibial posterior, ¿no? Con el transductor se mide, y cuando detecto el primer latido, que es la sistólica, hago una relación entre el tobillo y el brazo, y ese valor me da los valores que tengo colocados en este cuadrito, cuyo valor normal es entre 1 y 1,30. Cuando ese valor está por debajo de 1, estamos ante una enfermedad leve, moderada, mínima, lo que fuere, a veces con claudicación intermitente, dolor en reposo. Esto es para detectar arteriopatía periférica, digamos, rigidez arterial y arteriosclerosis. Pero cuando está por arriba de 1,30, habla de que tiene el paciente calcificaciones arteriales, arterias rígidas, y ya estamos con un índice tobillo-brazo por arriba de 1,30, con un marcador de daño de órgano blanco que se puede hacer al pie de la cama, sin tener que pedir ningún estudio más técnico. Bueno, ¿qué pruebas diagnósticas hay que pedir en un paciente hipertenso, en cualquiera? Bueno, un hematocrito y una hemoglobina, ¿no? Si quieren ir opinando por qué, o vamos preguntando por qué uno le saca el jugo a cada uno de los estudios. Bueno, ¿qué buscamos con el hematocrito? Un hematocrito alto, ¿no? Paciente, por ejemplo, con EPOC, suma hipercoagulabilidad arterial, suma otros factores de riesgo no tradicionales, digamos, que pueden afectar el buen funcionamiento arterial. Obviamente la glucosa plasmática y la hemoglobina glicosilada, todos los lípidos. El potasio es un elemento que le damos mucho valor, la evaluación, porque la hipercalemia, ¿no? Es un indicador en ausencia de diuréticos ahorradores de potasio, ¿verdad? Que produce un aumento del potasio, no lactona, ¿no? Podemos estar en presencia de pacientes con aldosteronismo, por ejemplo. El ácido úrico también. Y el ácido úrico tiene un valor especial. El ácido úrico, además de formar parte del síndrome metabólico, producir gota, etcétera, etcétera, es un marcador humoral de inflamación. Los pacientes que tienen síndromes metabólicos con ácido úrico son pacientes con peor pronóstico vascular que los que no tienen ácido úrico elevado. Después los análisis de función hepática. Yo siempre agrego una CPK porque los pacientes están fundamentalmente siempre en tratamiento con estatinas, entonces hay que controlar la función hepática y la estatina, ¿no? Un clearance de creatinina, y últimamente se está agregando una medición del cociente albúmina-creatinina en orina, pero se hace ahora con una tirita reactiva, porque la microalbuminuria también es un marcador de daño de órgano blanco precoz. Y todos estos estudios que uno ve acá
No se le pide a todos los pacientes. Pero si ustedes se ponen a pensar, son estudios económicos. El fondo de ojo es gratis porque yo lo hago en el consultorio, ¿no? La ecografía abdominal, que nos permite ver el tamaño de los riñones, también es económica. La velocidad de onda de pulso no se la pedimos a todos los pacientes. Después algún día podemos charlar del valor de la velocidad de onda de pulso. Yo trabajo como ingeniero haciendo eso, lo podemos hacer gratis también. Pero las pruebas de función cognitiva son muy económicas, porque uno puede tener un test de reloj o puede tener 4 o 5 preguntitas en los pacientes para ver si tengo que pedirle una imagen a ese paciente o derivarle a hacer test neurocognitivos un poco más sofisticados, que es la forma preventiva de evaluar daño de órgano blanco cerebral. Y después el ecocardiograma sí es un dato que hay que pedir en los pacientes con diabetes e hipertensión porque tenemos que medir la pared ventricular de los pacientes. Y acá vamos a entrar ya en los mecanismos para conocer un poco qué drogas elegir. Y repito por segunda o tercera vez que tanto la diabetes como la hipertensión tienen fundamentalmente dos mecanismos a tener en cuenta. La hiperinsulinemia, por un lado, y el aumento de la reabsorción de sodio, por otro lado, ¿no? A través de la activación del sistema nervioso simpático, son los dos mecanismos que aumentan la presión arterial. Vamos a hablar un poquito de drogas. Las diapositivas que siguen son de drogas. Y acá me gustaría charlar un poco, primero, de cuáles son los objetivos a los cuales tenemos que llevar a un paciente hipertenso diabético. ¿Se acuerdan lo que son los niveles de evidencia? A, B y C, las clases. Clase 1, nivel de evidencia A. Para los diabéticos, en tratamiento antihipertensivo se recomienda un objetivo de presión sistólica de 130 o más bajo, pero no más bajo de 120. Porque cuando uno lo lleva más bajo de 120 aparece en una curva que se llama curva J. Y cuando está muy bajo de 120, se ha encontrado, igual que si la diastólica está más baja de 70, se ha encontrado peor pronóstico. Fundamentalmente produce isquemia miocárdica. Así que ojo con la curva J. Debajo de 140, debajo de 90, debajo de 130 o 130-80 por ahí, pero no muy debajo de esos valores. Ojo, porque tener un paciente hipotenso o con la presión más baja de 120-70 produce, repito, sobre todo en personas mayores, curva J se llama. Y se recomienda en todos los diabéticos hipertensos arrancar con una combinación, ojo con estos valores, ¿no? Porque cuando uno va a arrancar con una combinación, podemos producir hipotensión y llegar a esa curva J, pero tenemos que, sin duda, elegir una droga que bloquee, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema implicado en los diabéticos hipertensos. Fundamentalmente como protector renal, porque el evento final de los diabéticos o hipertensos es la insuficiencia renal crónica. Si tengo que utilizar una droga para asociar porque no llego con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, voy a utilizar un bloqueante de los canales de calcio, porque también tiene un efecto nefroprotector. Y si tengo que utilizar una tercera droga, como habíamos dicho que había una alteración en la reabsorción de sodio, utilizamos un diurético, en lo posible un tiacid. En algún momento, y ya es historia esto, se estilaba combinar inhibidores de la enzima, o sea, un IECA, con bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, por ejemplo, enalapril y los sartanos. Pero eso quedó solamente de uso exclusivo cuando los pacientes tienen la proteinuria muy elevada.
porque hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Es prácticamente de manejo o de un nefrólogo o de un hipertensor, porque produce mucho daño renal. ¿Mm? Les puse 3 parámetros acá, perdónenme que estaba en inglés esta diapositiva, pero les puse en este semáforo tres parámetros. Nosotros hacemos muchas veces en los diabéticos hipertensos presurometrías, monitoreo de presión ambulatoria, porque tienen mucha hipotensión ortostática o porque no se logra controlar. Y estos pacientes tienen muchas veces hipertensión nocturna, y eso lo vemos en los mapas. Y ojo, porque uno le toma la presión durante el día y después ve que hay una progresión de enfermedad cardiovascular o renal, y es porque el paciente no está controlado durante la noche. ¿Eh? Y también tienen digamos, un ascenso importante matutino de la presión, ¿no? Lo cual incrementa claramente el riesgo de ACV. Ustedes que están haciendo guardia todavía, los ACV caen a la mañana temprano, ACV hipertensivo. Por eso hay que tener el paciente normotenso a lo largo de todo el día. Bueno, ya para ir aburriéndolo con estos diapositivas, este estudio que es el UCAPDS es un estudio muy digamos, importante en lo que es la presión arterial en los diabéticos hipertensos, y este estudio UCAPDS, estos datos clínicos, y del que viene ahora, que se llama ADVANCE, y el ACCORD, que son 3 estudios importantes, han demostrado que el tratamiento de las comorbilidades que incluyen la hipertensión, la hipercolesterolemia y la diabetes, con los medicamentos bloqueantes del sistema de renina-angiotensina, como es un inhibidor de la ECA, disminuye notablemente no solamente la presión arterial, sino las complicaciones macro y microvasculares, que es en definitiva a lo que nosotros tenemos que apuntar en estos pacientes: evitar un infarto, evitar la muerte, evitar el deterioro de la enfermedad renal o cerebrovascular. Y también tenemos un objetivo, además del de la hipertensión, un objetivo para el colesterol, obviamente. Yo no charlé esta parte hoy, pero obviamente el objetivo no solamente tiene que ser el de la hipertensión, sino también el objetivo de la hemoglobina glicosilada y los valores de LDL. Fíjense ustedes en este estudio, el ADVANCE, cómo los pacientes tratados con perindopril versus placebo, cómo han disminuido los eventos macro y microvasculares, luego de 60 meses de seguimiento. Fíjense, muerte cardiovascular, placebo versus perindopril. Perindopril es con lo que se hizo este estudio, pero perindopril, enalapril, lisinopril o cualquier pril, ramipril, es lo mismo. Este estudio, si el ADVANCE, se hizo con perindopril. Vale decir que sí o sí tenemos que utilizar un inhibidor de la enzima de conversión, o un ARA2. La combinación de perindopril con indapamida, que es un diurético, como lo que hizo este estudio, también disminuyó un 18% la muerte cardiovascular, pero un 21% los eventos renales. Una P muy significativa. Bueno, esta es la misma diapositiva. Bueno, y fundamentalmente quería terminar la charla de hoy con este anteojo que muestra lo que no tenemos que perder nosotros, que es el ojo clínico. Por eso la parte más importante de esta charla eran las diapositivas que mostraban la semiología del paciente hipertenso y diabético, que es muy, pero muy importante. Así que les agradezco la invitación y quedo abierto a alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Bueno, Gustavo, la verdad que muy completa la clase y la verdad que muy rica para todos nosotros como residentes. Yo por ahí lo que me quedaba era que con esto de que un paciente que no solamente es tenso, sino que es diabético y con muchos daños de factores de riesgo cardiovasculares, hoy por ahí se comienza, por lo que entendí, a arrancar con 2 drogas, ¿no? Sí, voy a ponerte la diapositiva. Vamos a ir para atrás donde te voy a mostrar por qué. Mira, esta es una tabla que la podés conseguir en las guías europeas de hipertensión.
ESC del 2018. Esta fue la última actualización, 2018. Ahí está la página. ¿Eh? Esta diapositiva lo que combina es el valor de la presión con la presencia de factores de riesgo vascular o daño de órgano blanco. Un paciente que tiene, como este que les mostré hoy, que es un clásico paciente que tiene más de 140, más de 90, seguro. Pero si tiene diabetes, ya es un paciente que se considera que tiene lesión de órgano blanco. Para nosotros el diabético, para nosotros no, para las guías europeas. El tener diabetes, diagnóstico de diabetes, ya es un paciente con lesión de órgano blanco. Entonces ya tiene riesgo alto. Al momento del diagnóstico tiene riesgo alto. Y la experiencia dice que con una sola droga no se logra controlar la presión de este paciente. Entonces, la mayoría recomiendan la asociación de drogas, de un bloqueante de la angiotensina, ¿no? Y un bloqueante cálcico. Pero mi humilde opinión, yo no arranco con una asociación directa, sino que voy titulando al paciente. Porque a veces los diabéticos tienen hipotensión ortostática y se les baja mucho la presión y produzco daño también. Mi recomendación es comenzar de a poco, primero con una, y luego, si hace falta, agregar la otra y dar la asociación después. Otra cosa, Damián, también es que muchas veces las drogas hay que darlas de noche. Entonces hay que tener cuidado. Por ahí la combinación es una droga de día y la otra de noche. Para tener las 24 horas cubierto al paciente. Así que muchas veces vemos pacientes que llegan y que en vez de tomar 10 y 10 de Enalapril, se toman los 20 de la mañana porque es más cómodo para ellos. Pero bueno, es importante eso que decís también, de tratar de distribuir la medicación y cubrirlo las 24 horas, que es algo que nosotros por lo menos no estamos tan acostumbrados a pensar en la hipertensión nocturna, ¿no? Claro, porque aparte del enalapril hay hay una equivalencia farmacocinética, perdón, que se llama índice Valle-Pico, o Throw-Peak Index, que es la medida en que dura el efecto antihipertensivo una droga. Y el enalapril dura, cuando uno le da una dosis, dura alrededor de entre 9 y 10 horas. Si se lo dan a la mañana, probablemente a la tarde ya no tenga cubierto la presión porque dura 8, 9 o 10 horas. Entonces hay que darlo cada 12 horas el enalapril. Perfecto, Gustavo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo Sí, para ¿qué tal? comentar. Buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿cuándo agregar una tercera droga? Cuando no se controla, o sea, con dos drogas, ¿a qué presión arterial tenemos que agregar la tercera droga antihipertensiva? Pará, porque como tengo, no te escuché nada, discúlpame. Sí, repito la pregunta. Quería preguntar, si tenemos un paciente que tiene hipertensión y que no lo podemos controlar con con dos drogas, perdón, ¿en qué momento, a qué presión arterial agregamos la tercera droga? O sea, ¿cuál Cuando es el está por límite arriba de máximo que se puede 140, aceptar como... 90, quiere decir que la presión no está controlada. El objetivo de presión en el Claro, diabético es este. Fíjate acá dice. sí, Esto también es de las guías europeas. ¿Ves? bien, ESC 2018. Para los diabéticos en tratamiento antihipertensivo se recomienda un objetivo de sistólica de 130, pero no más bajo de 120, y un bien, objetivo de diastólica menor a 80. Y se recomienda este esquema: bloqueante cálcico, un agonista de angiotensina y un diurético tiacina. bien. Concretamente, si vos tenés un paciente diabético que no lográs bajar la presión por debajo de 140, 90, Sí, ya tenés que agregarle una tercera droga. La tercera droga es un diurético.
Bien, bárbaro, gracias. No, de nada. A lo mejor por ahí, Cecilia, no sé si era lo que querías preguntar, decís cuánto lo Sí, espero, le además pongo las dos quería, drogas y cuánto lo espero. claro, cuánto, y quizás también en un caso que sea hipertenso y no sea es fuera de este día por ahí, pero que sea hipertenso solamente, sin diabetes agregada, Ah, hasta perdóname, no te que, escuché. no, no, está bien, es Un, que lo pregunté. un hipertenso no diabético. Hipertenso no diabético también, ¿en qué, hasta cuánto esperamos la presión? Sobre todo en un adulto mayor, que es lo más difícil de controlar. Por el adulto mayor, mira, el adulto mayor hay que dividirlo en dos, mayor de 80 o menor de 80. Hay un estudio que se llama, bueno, después se lo voy a mandar, es un estudio que está hecho en pacientes mayores de 80 años, ¿eh? Porque no había hasta el momento cantidad suficiente de pacientes para hacer un estudio de investigación, entonces se hizo hace unos 5 o 6 años, un poco más, yo no recuerdo el nombre del trabajo ahora, me falla un poco la memoria, pero los valores en los que rondaban los pacientes mayores de 80 años se podía tolerar hasta 150 de sistólica y 90 de diastólica. ¿Eh? En los menores de 80 no, 140, 80. Bien, bárbaro, gracias, ¿eh? No, al contrario, Cecilia. Sí, eso también, por lo menos yo tenía la creencia de que en la gente de 60, 70 años toleramos por ahí unos valores un poco más altos, pero por lo que estuve viendo, no, Ah, son un poco más estrictos los valores. sí, 60 años me faltan 4 a mí. Tengo 56, ¿te imaginas? Es cuando más riesgo cardiovascular tenés, es cuando más controlada la presión tenés que tener. Este estudio es en mayores de 80 años. Por eso que yo les digo, se llama curva J. Curva J, ¿ven la diapositiva? Vean la flechita. Cuando uno hace un estudio de ejes, abscisas y ordenadas, la curva cuando da así, se llama J, quiere decir No, que no acá se se ve está la trabajando. diapositiva, ¿eh? Perdón, no se ve. Bueno, bueno, la curva J es una J y lo que está en la base de la J, la parte de abajo, son los pacientes a los cuales si se le baja mucho la presión producimos daño isquémico. Entonces, en los mayores de 80, si bajábamos mucho la presión, se tenía daño isquémico cerebral por hipoflujo. En mayores de 80, entonces se propuso ser más tolerantes. ¿Hasta cuánto? Hasta 150. Bárbaro, Perfecto, muchas perfecto. gracias, ¿eh? No, al contrario. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para el doctor Blanco. Buenísimo. Bueno, creo que hemos cumplido con el tiempo también, Damián, ¿no? Sí, sí, la verdad que impecable, impecable. Pero bueno, una vez más, agradecerle por